Ya estoy grabando. Hola, bienvenidos todos y todas a esta nueva clase de sistemas digitales. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que son los circuitos secuenciales. Vamos a aprovechar para repasar un poquito, como todavía quedan 6 clases, me parece, ya vamos por la unidad 5 y falta una unidad solo, pues vamos a ir viendo las cosas con más detalle, aprovechando que tenemos todo este tiempo. Te voy a compartir la pantalla ahora. Por acá. Compartir aplicación pantalla. Aquí. Se me ve, ¿verdad? Vale. Bien, pues recordad que los circuitos secuenciales se diferencian de los circuitos combinacionales en que en los segundos, en los combinacionales, la salida depende única y exclusivamente de la entrada. Cuando cambian las entradas, cambian las salidas. Mientras que los circuitos secuenciales dependen tanto de las entradas como del estado actual del circuito. ¿Vale? Entonces, esa combinación es lo que hace que se produzcan unas salidas u otras. Esto es importante porque obliga a que de alguna manera el circuito recuerde su estado para poder combinarse con las entradas actuales. Y entonces ahí es donde entran en juego los biestables, ¿vale? Que en inglés se denominan flip-flops o latches, que son circuitos combinacionales que eh, eh, guardan su estado, ¿vale? Y no dependen de sus entradas, sino que pueden guardar un 1 o un 0 de forma indefinida, ¿vale? Entonces ahí lo que existe es una realimentación del circuito a alguna de sus puertas o a varias de sus puertas, ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos es que estos circuitos recuerdan información y gracias a que recuerdan esa información pues podemos o se pueden determinar las salidas en función de ese estado actual que tienen. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos biestables, cuando hablamos de biestables, hablamos de biestables síncronos y biestables asíncronos. Un biestable asíncrono es aquel que cambia su salida en el momento en que cambia la entrada. ¿Vale? Es decir, yo tengo, si es que tiene que cambiarla, claro. Yo tengo un biestable tipo D, por ejemplo. Entonces, si la salida Q es 0, si es un biestable asíncrono, cuando la entrada pasa a 1, automáticamente la salida Q pasa a 1. Si estamos hablando de biestables síncronos, entonces son componentes que no cambian su salida en el momento en que cambia su entrada, sino que están sincronizados con un pulso de reloj. ¿Vale? Entonces pueden estar sincronizados por flanco ascendente o flanco descendente. Si están sincronizados por flanco ascendente, la salida cambia en el momento en que estamos en el flanco ascendente del pulso del reloj. ¿Vale? Si a nivel auditivo, pues sería el tic-tac. Tic-tac. Tic es el flanco ascendente, tac el flanco descendente. Tic-tac, tic-tac. ¿Vale? Entonces, si la entrada cambia en un biestable, ¿vale? El dato cambia, la salida Q no cambia inmediatamente, sino que la salida Q toma el valor del dato de la entrada en el momento en que se produce el flanco ascendente del reloj. Es decir, que entre flanco ascendente y flanco ascendente el dato ha podido cambiar infinitas veces, n veces. Pero Q permanece estable con el último valor que tenía el dato en el último flanco de subida. Y en el siguiente flanco de subida, Q toma el valor del dato. ¿Vale? El dato va a ser siempre 0 o 1. Q va a tomar el valor del dato y Q negado va a ser el, el, el inverso de Q. Bueno, si estamos hablando de biestables tipo D. Vaya, vamos a ver dos tipos de biestables acá, que son el tipo T. Existen otros tipos, el RS,
¿no? Reset y set, en el que básicamente tenemos dos entradas. Y Q toma el valor de S. Y R y S no pueden estar nunca 1, ¿vale? Cuando S toma el valor de 1, entonces Q toma el valor de 1. Cuando R toma el valor de 1, Q toma el valor de 0, ¿no? Set y reset. Son biestables poco confiables, digamos, ¿vale? Porque existe un estado ilegal, que es que tanto set como reset estén a 1. Y entonces por eso luego aparecen los biestables JK o los T y los D, que son los que estamos estudiando, ¿vale? Yo esto lo comento simplemente para que lo tengáis en cuenta. Que si escucháis hablar de los biestables JK o los biestables RS, que sepáis que son antecesores, digamos, de los que estamos viendo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un biestable tipo D síncrono, ¿vale? Lo que tenemos son una entrada de datos, que puede ser 1 y 0, una entrada de reloj, ¿vale? Que es la que hace que se sincronicen los datos, y dos salidas, Q y Q invertido. Básicamente, un biestable tipo D lo que hace es copiar la entrada en la salida, pero la copia únicamente en el flanco de subida o de bajada, ¿vale? Aquí depende de cómo tengamos sincronizado el biestable. Entonces, asumimos que la sincronización es en el flanco de subida, pues aquí la tabla de verdad, no digamos que sería, esto sería Q. Entonces, en el flanco de subida, el reloj flanco de subida, entrada 0, valor de Q es 0 y valor de Q invertido es 1. Flanco de subida, entrada de 1, pues el valor de Q cambia 1 y el valor de Q invertido cambia 0. Si no estamos ni en el flanco de subida ni en el de bajada, entonces la entrada es irrelevante, porque Q mantiene su valor y Q invertido mantiene su valor. ¿Vale? Entonces, vale, aquí teníamos el tema de los cronogramas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Teníamos el reloj, entrada y salida de Q. Un biestable simple, un biestable D simple. D vale 0. Flanco de subida, Q vale 0. D cambia 1, pero todavía no estamos en el flanco de subida del reloj. Este es el TAC. En el momento en que se produce el TIC, Q toma el valor de la entrada. El valor que tiene la entrada en este momento, que es 1. Y se mantiene hasta el siguiente flanco de subida, en el que volvemos a comprobar la entrada, que en este caso es 0. Pues volvemos a 0. Siguiente flanco de subida, la entrada sigue siendo 0, 0. Siguiente flanco de subida, veis que en este pulso D, la entrada ha tomado el valor de 1 y el valor de 0, pero ese cambio no es registrado por el biestable porque se ha producido en medio del pulso. Y al ser un cambio en medio del pulso no se registra, únicamente se registran los cambios en el flanco de subida. Flanco de subida, la entrada vale 0 de nuevo. La entrada ahora a continuación sube a 1, siguiente flanco de subida está en 1, pues la salida vale 1. Luego baja la entrada, siguiente flanco de subida, el biestable toma el valor de 0. ¿Vale? Bien. A ver, quería ver acá este ejemplo, ¿vale? Porque aquí ya esto es un poco más complicado. No tenemos un único biestable, sino que tenemos dos y además tenemos puertas lógicas, ¿vale? Es un circuito secuencial más completo. ¿Cómo afrontamos este tipo de circuitos secuenciales? Bueno, pues lo que hacemos es, primero, siempre calcular el valor de los biestables en el flanco de sincronización. ¿Vale? Primero siempre el valor de los biestables, es decir, el valor de las salidas de los biestables. Y una vez que hemos calculado el valor de las salidas de los biestables, entonces calculamos el valor de los elementos combinacionales.
es decir, los que no son biestables. Eso quiere decir que aquí tendríamos dos salidas de biestables, Q1 y Q2, y una salida combinacional que sería de 2. ¿Vale? Bueno, aquí S sería Q2 también, ¿vale? La salida final sería S, pero no la representamos en este caso porque es el equivalente a Q2, no hay ninguna variación aquí en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo, ¿vale? Yo lo que hago es que utilizo una tabla. Ahora nos vendremos aquí, vamos a verlo primero directamente y luego vemos la tabla, en la que pongo todos los valores que pueden cambiar, que son susceptibles de cambiar, y cuál es el valor combinacional que cambia y que afecta a los biestables, ¿no? Entonces, a ver, no, esto está... Enrique, Dime. te iba a decir que si podemos practicar un ejercicio de este tipo. Sí, sí, es justo lo que vamos a hacer ahora. Vale, porque ¿Vale? Este de he aquí. estado este fin de semana viendo un poco por encima el TFG, o sea, el TFG, Sí, el Feedback 2 y he dicho, sí, ¡buf! ¡Qué locura! sí. Mira, a ver, entonces, empezamos, ¿vale? Empezamos y A vale 1, Q1 y Q2 valen 0 porque todavía no se han sincronizado, ¿vale? Estamos empezando, entonces cuando empezamos tanto Q1 como Q2, aquí se nos dice que valen 0 y no lo creemos, partimos de un estado de 0, ¿sí? Entonces D2, como Q1 y Q2 valen 0, pues 0 XOR 0, ¿vale? La entrada de esta puerta XOR negada es Q1, que es 0, y Q2, que es 0, ¿vale? 0 y 0. 0 XOR 0 es 0, pero como es negado es 1, entonces D2 vale 1. ¿Vale? Partimos aquí, partimos de este principio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos sincronizados los biestables en el flanco de subida. Primer flanco de subida. Vamos a determinar el valor de Q1 y Q2. Q1 toma el valor de A, pues son biestables D. En los biestables D recordad que la salida toma el valor de la entrada. Entonces, ¿A cuánto vale? 1. Pues Q1 toma el valor de 1. Automáticamente subimos aquí el flanco de Q1. Q2 toma el valor de D2. Y D2 vale 1. Pues entonces Q2 vale 1. Y ahora que hemos determinado el valor de los biestables, determinamos el valor de las salidas combinacionales. ¿Cuál es la única salida combinacional que hay aquí? D2. D2, ¿a qué equivale? Es decir, ¿cuál es la función que me da D2? Pues la XOR negada de Q1 y Q2. Q1 vale 1. Q2 vale 1. 1 XOR 1, ¿cuánto es? Decídmelo alguno de vosotros. ¿Cuánto has dicho? Uno y uno. 1 XOR 1, sí, exacto. 1 XOR 1. Pues eso es cero, ¿no? 0, exacto. Recordad que la tabla de verdad del XOR, esto lo tengo, ¿dónde está la tabla de verdad? A ver, un momentín. Acá, no la tengo preparada, perdona. Aquí. Tabla de verdad. Aquí lo tenemos, ¿vale? De XOR 1 XOR 1 es 0, ¿de acuerdo? Pero no es una XOR, sino que es una XOR negada. Entonces, la negación de 0 es 1. Por lo tanto, D2 se mantiene en 1 y lo mantenemos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ahora, como tanto A como D2 no han cambiado de valor, que son las que me cambiarían los valores de los biestables, pues yo puedo mantener Q1 y Q2 en 1 hasta que uno de los dos cambien, A o D2. ¿Cuál es la que cambia primero? A.
A pasa de 1 a 0. Tanto Q1 como Q2 como D2 se mantienen en su valor hasta el siguiente flanco de subida. Siguiente flanco de subida, pues vamos a determinar los valores de Q1 y Q2. Q1 vale lo que A. Entonces, como en el siguiente flanco de subida A vale 0, Q1 vale 0. Baja el flanco. Q2 vale lo que vale D2. Como en este flanco de subida D2 vale 1, ¿vale? Estamos en 1. Primero, recordad, calculamos siempre primero los biestables. Y luego ya modificamos el valor de los valores combinacionales, de las áreas combinacionales. ¿Vale? Entonces, como D2 vale 1, pues Q2 sigue valiendo 1. Y ahora calculamos D2. 0 XOR 1. 0 XOR 1 es 1. Como es una XOR negada, la negación de 1 es 0. Ahora D2 pasa a valer 0. ¿De acuerdo? Siguiente pulso de reloj. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado A y ha cambiado D. Entonces tenemos que volver a calcular. Q1 vale lo que vale A, que es 1. Q2 vale lo que vale D2, justo antes del pulso del reloj, que es 0. D2 vale 0, perdón, estamos aquí. D2 es 1 XOR 0, que es 1, negado. Por lo tanto, la negación de 1 es 0. ¿Vale? Y seguimos. Seguimos. Como D2 no ha cambiado, D2 no cambia, A1, A no cambia, pero aquí A cambia. Siguiente flanco de subida, Q1 toma el valor de A, que es 0, perdón. Q2 toma el valor de D2, que es 0, estaba en 0. Y ahora D2 es 0 XOR 0, que es 0 negado, 1. Por eso subimos a 1. ¿Sí? Y en el siguiente flanco de subida, A no ha cambiado, pero D2 sí que cambió. Cambió de 0 a 1. ¿Vale? Entonces ahora volvemos a calcular. Q1 sigue valiendo 0 porque ya no ha cambiado. Q2 vale ahora 1, que es lo que vale D2. Y D2 es 0 XOR 1, que es 1, negado, es decir, 0. Y continúa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende mejor? Ahora, Sí, a ver, cuesta un poco, pero sí, yo creo que se va pillando. mira, lo hacemos con la tabla, ¿vale? Que a mí me ayuda mucho. Quería hacerlo primero directamente sobre el cronograma. Ahora vamos a ver la tabla, ¿vale? Yo lo que utilizo es una tabla en la que miro qué valores cambian para simplemente saber dónde estoy y luego pongo el valor de la entrada, el valor de los biestables y las salidas combinacionales, ¿vale? Entonces, Q1 va a valer siempre lo que vale A en el flanco de subida. Q2 lo que vale D2 en el flanco de subida. Y D2, en este caso, es un NOT de Q1 XOR Q2, ¿vale? Entonces, ponemos el valor inicial de todo. Y el valor inicial de todo es 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, esto de cambian lo tengo también para yo hacerme una idea mental de por qué están variando las salidas finales, ¿no? De cada uno de los elementos. Entonces, en el primer flanco, pongo primer flanco porque en realidad no ha cambiado nada, pero como venimos de un estado inicial, pues puede que tenemos que establecer el estado inicial de todos. Es decir, no estado inicial, sino tenemos que, es el primer pulso del reloj, por lo tanto, puede que haya cambios con los valores que traíamos anteriormente, ¿vale? Entonces, en el primer flanco, A vale 1.
Y ahora ya vengo por aquí. Q1 es lo que valga A, 1. Q2 es lo que vale D2 antes de llegar al primer flanco, que es 1. Es decir, este 1 aquí lo ponemos aquí. Y D2 es Q1, que es 1, XOR Q2, 1, 1 XOR 1 es 0. Negado es 1. Pues aquí tenemos ya el primer dibujo. A vale 1, por lo menos hasta el siguiente flanco. O sea, bueno, perdón, A no. A es lo que varía. A es la entrada, ¿vale? Esto no depende de nosotros. Esto está dibujado. Q1, Q2 y D2. Q1 vale 1, por lo menos hasta el siguiente flanco. Q2 vale 1 hasta el siguiente flanco. Y D2 igual vale 1 hasta el siguiente flanco. Siguiente flanco de subida. No ha cambiado nada. 1, 1, acá. Siguiente cambio es cuando A vale 0. Q1, ¿qué valor toma en ese pulso? 0, porque vale lo que vale A. Q2, ¿qué valor toma? Pues toma el valor que tiene D2 antes de ese cambio, que es 1. Y ahora D2 es 0 XOR 1, que es 1 negado, es decir, 0. ¿Vale? Entonces, siguiente pulso. Estamos por aquí. Siguiente pulso, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado A, porque A pasa de valer 0 a valer 1. Y ha cambiado de 2 también, ¿no? Porque 2 pasó de valor 1 a valer 0. ¿Sí? Entonces, A vale 1, Q1 vale lo que vale A. Das cuenta que aquí Q1 va tomando siempre el valor de A. Q2 vale lo que valía D2 antes del cambio de pulso, del flanco de subida. Y D2 es la combinación en XOR negada de X1, de Q1 y Q2, perdón, es decir, 0. 1 XOR 0 es 1, negado es 0. ¿Vale? ¿Qué más? Lo siguiente que puede cambiar es solo A, porque D2 no ha cambiado, porque antes valía 0 y ahora vale 0. Y entonces seguimos hasta que A pasa de nuevo de 1 a 0 en el flanco de subida. Como A vale 0 en ese pulso, Q1 vale 0, Q2 vale lo que valía D2 antes del cambio, 0, y D2 ahora es 0 XOR 0, 0, negado 1. Vale, entonces aquí ya ha cambiado D. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora, el siguiente pulso, vemos que A no ha cambiado, D sí que cambió, porque cambió de 0 a 1, entonces vamos a recalcular. Como cambia D, A vale 0, no ha cambiado, Q1 no cambia tampoco porque toma el valor de A, Q2 toma el valor de D2 que tenía previamente, 1, y D2, perdón, D2 toma el valor 0, ¿vale? Que es 0 XOR 1 es 1, negado es 0. ¿Vale? ¿Se entiende mejor con así de esta manera? Sí, a mí la verdad que me queda bastante más claro así. De la otra manera me lío un poco más. Sí, sí, sí. Cuando lo haces en tabla, ¿no? Pues entonces así ya vas. Tened en cuenta eso, ¿no? Que cuando la entrada o sea, cuando el biestable, la entrada del biestable depende de la entrada del circuito, pues muy obvio, ¿no? Es lo que valga la entrada en ese momento. Pero em, en este caso Q2, el siguiente biestable, depende no de la entrada A, sino de una entrada que depende también del propio Q2, ¿vale? Entonces ahí es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La única forma que tenemos de plasmar algo coherente es calcular los biestables antes con el valor
del que dependemos, en este caso aquí no, pues Q2 vale 1 porque D2 en el pulso anterior valía 1. Aquí vale 1 porque Q2, D2 valía 1. Aquí vale 0 porque D2 valía 0. Aquí vale 0 porque D2 valía 0 antes. Y aquí vale 1 porque D2 valía 1. ¿Vale? Entonces, en el siguiente el siguiente flanco de subida. Venga, Mario, ya que estás tú ahí. Está también, creo que he visto estás por aquí, ¿no? A Natalia. No sé si sigue por ahí. No Vale, me, pero bueno, no me vamos. digas que salga, que me pongo nervioso, Sí, Enrique. sí, no, es sencillo. A ver, mira. Siguiente flanco de subida, ¿vale? Aquí en el siguiente flanco de subida, ¿qué ha cambiado con respecto al flanco anterior? ¿A, D2 o los dos? Este sería el Ah, flanco de subida. lo- los dos, Los dos, exacto. Porque A estaba en 0 en el flanco anterior y ahora está en 1, sí. ¿vale? Y D2 estaba en 1 en el flanco anterior y ya está en Pero 0. está en cero, sí. Entonces, pues vamos a calcular. Q1, ¿qué valor toma? Q1 Q1 toma es valor A. cero. ¿Seguro? Q1 toma el valor de A. Ah, claro, no, Vamos, entonces toma el valor de uno, claro, está en toma uno, el valor sí, de sí, 1. sí. Harías así, Sí. subirías para arriba. Q2, ¿qué valor toma? El de D2, que es cero. Ujú, que es 0, entonces Q2 haría así. ¿Vale? Y ahora ya podemos calcular de 2, que es 1, porque Q1 vale 1, XOR 0. 1 XOR 0, ¿cuánto es? Cero. No, 1 XOR 0 es Ah, 1, no, porque es el contrario, claro. pero es Sí, negado, sí, sí, es negado. ¿vale? Justo. Es decir, D2 tomaría el valor 0, porque 1 XOR 0 es 1, o 0 XOR 1 es 1, pero al ser negado, pues D2 se quedaría en 0, Claro, ¿vale? sí, 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 no me había fijado lo de que estaba negado, es verdad. Eso es. Que es lo de la de interrogación esta que lleva, ¿no? Esta sí, esa es la admiración, Vale, ¿de acuerdo? Es por esto de aquí, mira. Esto es una puerta XOR negada. Siempre que tengamos puertas con un circulito, es que la salida es negada. ¿Vale? vale, ¿Sí? Venga. Porque luego tenemos, ya que has hablado de él, eh, el ejercicio de feedback 2, que es este de aquí. Biestable tipo D, que es este de aquí. Biestable tipo T, que es este de aquí. Y puertas lógicas XOR y XOR negada. Y luego el reloj. ¿Vale? Entonces estamos igual en flancos de subida, ¿vale? Y hay que determinar D0, Q0, T0 y Q1. ¿Vale? Por supuesto aquí este es un biestable tipo T que no lo hemos visto todavía, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final las entradas y salidas, ¿vale? Pues podemos determinarlas desde el principio, ¿vale? Podemos decir, a ver, aquí D0, Q0 y T0 y Q1 empiezan en 0, ¿vale? Los cuatro. Porque tenemos aquí D0, digamos que es todo, todo el sistema todavía está en reposo, ¿no? O sea, no ha empezado todavía la entrada, ¿vale? De hecho, de 0, pues sería, no en 0, bueno, lo he hecho muy rápido, ¿no? 0 XOR 0, pues de 0 sería el 0 XOR 0. El Q0 sí que empieza en 0, porque no ha habido pulso de reloj todavía. Este Q1 también empieza en 0. Y luego T0, pues si esto es 0, 0, 0, bueno, pues ahí ya eso lo tenéis que determinar vosotros, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues ya en cada flanco de subida, determinar primero las salidas de los biestables, ¿vale? Y luego cambiar D0 y T0, ¿vale? Es decir, primero siempre en cada pulso de subida, en cada flanco de subida, determinamos primero las salidas de los biestables. Y luego, una vez que hemos determinado la salida de los biestables, determinamos las salidas combinacionales. ¿Vale? vale.
Venga. Aquí, bueno, en este caso D0, como lo tienes por acá, pues en este pulso acá, aquí D0 ya, daos cuenta también, es un poco tricky, porque aquí este D0 no depende de un sistema secuencial, sino que es combinacional puro. No cambia según el pulso de reloj, ¿vale? Entonces D0 sí que depende automáticamente tanto de A como de B, ¿vale? Entonces aquí D0 lo podéis cambiar directamente según van cambiando A y B. Claro, entiendo que en principio D0 sube primero después de que suba B, luego baja cuando Por sube A, ejemplo, sí, bueno, ¿no? no lo cuentes así porque entonces ya estás dando la solución a tus Ah, compañeros, ¿vale? entonces no digo nada. ¿Vale? Pero se trata de eso. Aquí D0 la diferencia, fijaos, entre este circuito, lo que sería D0 y lo que sería aquí, este D2, ¿vale? Es que D2 no es un combinacional puro porque depende de un biestable, ¿vale? Entonces tenemos que determinar primero la salida del biestable para poder determinar la salida de D2. Pero en este caso, aquí no. Aquí D0 no depende de ningún biestable, depende solo de las entradas A y B. ¿Vale? Entonces, esto, si cortamos aquí, digamos, esta parte de aquí es un sistema combinacional puro. Es decir, D0 cambia en el momento en que cambia A o cambia B. Entonces, pues habría que cambiar. Yo dibujaría primero D0 y a partir de ahí ya determinar Q0, T0 y Q1 en función de los flancos de subida y de los valores de 0, etc. ¿Vale? ¿Mejor? Sí, mucho mejor, Venga, Enrique. genial. Me alegro. Pues vamos a seguir entonces ahora y vamos a ver qué son los biestables tipo T. ¿Vale? Un biestable tipo T, a ver, si los Ds lo que hacen es copiar la entrada en la salida con cada pulso de reloj, los tipo T lo que hacen es cambiar la salida en función de si la entrada vale 1 o 0. Es decir, si vale 1, entonces la salida alterna. Y si vale 0, entonces se mantiene. T viene de toggle, ¿de acuerdo? Entonces, en cada pulso de reloj, imaginad, vamos a empezar con que Q vale 0 y Q invertido vale 1, ¿vale? Cuando T vale 0, se mantienen las dos salidas, 0, 1. Cuando T vale 1, en el siguiente pulso de reloj, si Q vale 0, pues ahora Q vale 1. En el siguiente pulso de reloj, si T sigue valiendo 1, pues ahora Q vale 0. Es decir, es un toggle entre los valores 0 y 1. Digamos que cuando T vale 1, está activo el toggle, está activo el cambio. Mientras que cuando T vale 0, pues no está activo el cambio, por lo tanto se mantiene Q como está. ¿Vale? Entonces, no sé si por aquí primer pulso T inactiva. Vale, imaginaos que tenemos aquí, me lo voy a poner por acá acá en la plantilla esta, aquí. Vale, me creo uno nuevo. Entonces, esto es biestable tipo T. Vale, y de hecho, mejor que aquí incluso, lo podemos hacer, bueno, lo pongo por acá. Entonces, entrada T, salida Q, ¿vale? Y al centro y en negrita. ¿Vale? Entonces, cuando T vale 0, Q, le voy a poner como Q menos o Q previo y Q post, Q más. ¿Vale? A ver, aquí, no me toca eso, esto aquí. Aquí 0, 0. Centrado.
Ahora, T0, Q propio 0, Q más 0. T1, Q propio 0, Q más 1. T1, Q propio 1, Q más 0. ¿Vale? Digamos que esa es la tabla de verdad. Aquí faltaría que cuando esto es 1, 1. Así. ¿Vale? Es decir, cuando t vale 0, Q mantiene el valor anterior. Cuando t vale 1, Q cambia el valor anterior. Pues si antes valía 0, después vale 1. Y si antes valía 1, después vale 0. ¿Vale? Vámonos a Circuit Verse para verlo en un... Acá. Vale, voy a hacerlo en un nuevo porque este aquí y esto es... y os lo traigo aquí. Vale, el Circuit Verse, lo he puesto también en Saber Más. En el mosaico tenéis esta URL, ¿vale? Que sirve para simular circuitos secuenciales, perdón, combinacionales también. Os puse el Logically para los combinacionales y este para los secuenciales, ¿vale? Pero con este podríamos hacer combinacionales también, perdón. Entonces, elementos secuenciales, un toggle, ¿vale? Aquí tenemos el reloj, salida Q negada y la entrada, ¿vale? Esta es la entrada T. Entonces, vamos a poner esto que es la entrada, perdón, esto no es la entrada, un input acá. A ver, porque este de aquí, JK, SR, TTI, esto sería de lat, un D. Vale. Entonces, y ahora lo vamos a poner con un reloj acá. Este reloj lo vamos a sincronizar aquí. ¿Vale? Acá. Eso es. Entonces, esto de que aparece aquí también es el valor de Q. ¿De acuerdo? Que inicialmente vale 0. Entonces, como T, que este de aquí, ahora lo voy a cambiar un momentín, vale, esto es T. Vale, este sería el reset. Entonces, espera, pongo así, ahí. Mientras T valga 0, en cada flanco de subida, Q permanece invariable. ¿Vale? Esto es un biestable T, toggle. En el momento en que T valga 1, en cada flanco de subida va a cambiar el valor. ¿Vale? Estamos diciendo que cambie. Ahora, T vuelve a valer 0, pues en cada flanco de subida se mantiene el recuerdo. ¿Vale? Entonces, daos cuenta cómo no depende la salida únicamente de la entrada, sino también del el estado del circuito. ¿Vale? En este caso, cuando el estado es 1, si la entrada es 1, la salida es 0. Cuando el estado es 0, si la entrada es 1, pues cambia, ¿vale? Es decir, va cambiando en función no solo de la entrada, sino de lo que valía antes, ¿vale? Del estado anterior. ¿De acuerdo? Estos son los biestables T, que son diferentes de los biestables D. Un biestable D, al final, acá, esto es un D flip-flop, que es como un de las
de Singer. Espera, lo voy a sacar por acá, que sería este, creo yo. De latch, pero este no sé si tiene... A ver, esto debe ser el clock, vale. Entonces, voy a coger este T, aunque se llame toggle. Lo hemos puesto como toggle, pero aquí no voy a hacer de toggle, sino que voy a hacer de... A ver, esto por aquí. Voy a hacer que entre también aquí. ¿Vale? Entonces, de momento, no hace nada. Incluso si yo cambio aquí a 1, esto no cambia, siendo un biestable D. ¿Vale? Esto de aquí sería un biestable T. Esto lo vamos a poner aquí abajo. ¿Vale? Y este de aquí es un biestable D. A ver, ¿por qué no cambia el biestable D? Si un biestable D, en teoría, tendría que copiar en la salida lo que entra por la entrada, ¿verdad? Y la entrada le está entrando 1. Mi pregunta es, ¿por qué no cambia a 1? ¿No? Bueno, pues no cambia a 1 porque un biestable es síncrono. Necesita un pulso de subida. Necesita un flanco de subida para sincronizarse. Es decir, le falta la entrada de reloj. En el momento en que yo le pongo la entrada de reloj, Bueno, le falta la otra entrada, ¿no? eso es, le falta la entrada de reloj. Eso es. Vale. ¿Vale? Porque es un biestable síncrono. Entonces, hasta que no reciba el pulso de reloj, no copia en la salida lo que le entra en la entrada. ¿Vale? Das cuenta, ¿no? El biestable D copia siempre lo que le entra en la entrada, en este caso 1. El biestable T, si la entrada es 1, pues va alternando. Si ahora la entrada cambiamos a 0, el biestable D copia 0 y el biestable T recuerda el último estado y se mantiene ahí. ¿Vale? ¿Sí? Estables T. Estable. Aquí. Estables T y D. ¿Vale? ¿Preguntas? No. Muy bien. Pues vale, aquí lo que tenéis, lo que se representa es el circuito combinacional que deriva en un biestable T. Aquí tenemos, esto en realidad es un biestable RS en el que las salidas son dos puertas NOR, not OR, que retroalimentan a la anterior. ¿Vale? Entonces, a la otra. Se retroalimentan entre ellas. La de arriba es entrada de la de abajo y la de abajo es entrada de la de arriba. ¿Vale? Y luego tenemos combinados con dos puertas AND que reciben como entradas acá la de arriba recibe la puerta XNOR de arriba y acá la puerta, lo que sería el T, ¿vale? Y este de acá, aquí hay algo que no está bien o que yo no termino de entender. Esta retroalimentación es incorrecta, ¿vale? O por lo menos me parece que a mí que es incorrecta porque no estamos retroalimentando desde una salida. Aquí falta algo. Pero bueno, no es irrelevante, ¿vale? Ahora, porque no es algo que tengáis que saber. El caso es que esto sería el circuito combinacional que se utiliza para generar un flip-flop T, tipo T. ¿Vale? Que tenemos entrada toggle, Q, Q invertido o Q negado y el reloj. ¿Vale? Vale.
aquí tenéis el funcionamiento que ya lo hemos comentado. Bien, y aplicaciones de los biestables T son división de frecuencia, porque cuando ponemos biestables T en serie, entonces digamos que aquí si pusiéramos aquí otro biestable T, pues el cambio sería cada 2 pulsos. Esto lo vamos a ver, ¿no? Yo tengo aquí otro biestable T. Le pongo, voy a dejarlo en 0 de momento. Q iría como entrada de este nuevo biestable y el reloj sincronizaría aquí. ¿Vale? Entonces ahora cuando activamos, él cambia, ¿veis? Este primer biestable cambia cada pulso de reloj, pero el siguiente biestable cambia cada 2 pulsos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la entrada 1 no es continua, sino que es cada 2 pulsos. Y lo mismo si queremos poner otro acá, lo ponemos con la salida. Y ahora metemos el reloj. A ver, voy a ponerlo en 0. Lo dejo en 0 para empezar. Venimos por acá. Acá. Vale, pues ahora yo lo activo. 1, cada 2 pulsos 1, cada 4 pulsos este. 1, 1, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? ¿Veis cómo cambia cada 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este cambia cada 2. 1, 2, 3. Ah, no, perdón. A ver. 1, 2, 3. 1. Es decir, cambia entre 0 y 1 a la mitad. 2 va al 0 y 2 va al 1. Este está 3 en el 0 y 1 en el 1. Y este está con 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí estamos dividiendo la frecuencia por 2 y aquí estamos dividiendo también por 4. Porque se mantiene el 1, lo hace solo durante un pulso. ¿Vale? Entonces, aquí el 1 se mantiene solo en un pulso. Es decir, 3 pulsos están en 0 y el cuarto está en 1. ¿Vale? Por lo tanto, es una división por 4. ¿Vale? ¿Qué más? Contadores para generar patrones periódicos o para controlar estados, es decir, alternar entre diferentes estados. ¿Vale? Cuando yo paso el T, lo pongo de 0 a 1, pues entonces hago que se activen todos los cambios necesarios, ¿no? Para pasar de un estado a otro. Y cuando lo pongo en 0, pues entonces mantengo el sistema como está. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver otro ejemplo de biestables T, de circuitos biestables T con contadores. Vamos a hacer el descanso primero. Son y 25, entonces estamos 10 minutos de descanso y volvemos ahora. ¿Vale? ¿Alguna pregunta antes de parar? No, todo bien. Todo bien, ¿no? Pues venga, pues paramos y ahora continuamos en 10 minutos. Volvemos a -25, ¿vale?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos. Comentaros. Vale. Si hemos visto antes, no sé, que estabais todos aquí, sobre el feedback 1, o sea, el feedback 2, os comento una cosita. A ver, voy a compartir. Está aquí, ¿vale? Vale, este es el feedback 2, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que son lo que eran las salidas combinacionales y las secuenciales. Entonces, claro, las salidas secuenciales dependen del flanco del reloj, del flanco de subida en este caso, ¿no? Pero las salidas combinacionales, no, las salidas combinacionales cambian automáticamente. Entonces, de la misma manera que para empezar Q0 y Q1 empiezan en 0, porque hasta que no hay cambio flanco de subida no cambian, D0 y T0 hay que deducirlas, su valor inicial, en función de las entradas. Es decir, D0 sería una XOR de A y B, mientras que T0 es una XOR negada de Q0 y Q1. Q0 y Q1 valen 1. ¿Vale? Entonces, no pongáis todas a 0 directamente porque tanto T0 como D0 son salidas combinacionales, ¿vale? Entonces no dependen del flanco de reloj para su modificación, sino que se modifican automáticamente cuando cambia el valor de las entradas. En este caso, las entradas de D0 serían A y B, con una puerta XOR entre medias, y las entradas de T0 serían Q0 y Q1 con una puerta XOR negada entre medias, ¿vale? Tenedlo en cuenta eso. ¿Vale? ¿Preguntas sobre esto? Todo bien. Todo bien, ¿no? Muy bien. Vale, entonces, ¿dónde estamos? Vale, biestables, vale, detector de flancos, ¿vale? ¿Qué es un detector de flancos? Bueno, un detector de flancos es simplemente un circuito secuencial que emite un pulso cada vez que hay un cambio en la entrada, ¿vale? Entonces, los detectores de flancos pueden detectar flancos, cambios de 0 a 1 o cambios de 1 a 0, o ambos, ¿vale? Lo indico así de forma explícita porque este gráfico puede llevar a confusión, ¿vale? Porque aquí tenemos un reloj, ¿vale? El clock, que es A1, la entrada E y la salida F, ¿de acuerdo? Entonces, este circuito es en realidad un detector de flanco de subida. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez que detecta que hay un cambio en la entrada de 0 a 1, emite un pulso, es decir, cambia 1 durante un pulso de reloj. E vale 0, vale a 1 acá, en el siguiente flanco de subida del reloj, la salida cambia a 1 hasta la siguiente subida de reloj, hasta el siguiente flanco de subida, en el que vuelve a 0. ¿Vale? Das cuenta cómo si detectara también flancos de bajada, entonces en el siguiente pulso de reloj tendría que volver a dar otra señal. Pero no la da porque detecta solo flancos de subida. Es decir, detecta cambios en la entrada de 0 a 1.
¿Vale? Entonces, seguimos con la señal de reloj, seguimos con el tiempo. Vuelve a cambiar la entrada de 0 a 1. En el siguiente flanco de subida se emite un pulso de salida. ¿Vale? Porque ha cambiado la entrada de 0 a 1. ¿Vale? Estos son los detectores de flancos. ¿Vale? También tenemos que mencionar que hasta ahora hemos comentado únicamente, si estamos acá en el circuit verse, esto es, las entradas de reloj y las entradas de los biestables con sus salidas, pero tenemos también entradas asíncronas, enable, preset y reset. ¿Qué son estas entradas asíncronas? Pues son entradas que nos permiten modificar el valor de nuestros biestables sin tener que esperar al siguiente pulso de reloj. ¿Vale? Entonces, preset lo que hace es forzar la salida del biestable a 1 y reset la fuerza a 0. ¿Vale? Entonces, son prioritarias, es decir, que en el momento en que yo pongo preset a 1, automáticamente se cambia el valor de ese biestable a 1, independientemente de que estemos en un pulso de subida, un pulso de bajada y del valor de la entrada. Y lo mismo con el reset. Y además tiene un estado ilegal, que es que preset y reset ambos estén a 1. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad. Aquí esto estamos combinándolo con valores activos a nivel bajo. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando el preset está a 0, en este caso el preset, daos cuenta que está, esto cuando una entrada tiene un circulito, recordad que decimos que invierte la señal de actividad. Es decir, cuando está a 0, entonces está activo. Cuando el preset está a 0, entonces la salida Q toma el valor de 1. Cuando el reset está a 0, la salida Q toma el valor de 1. Que ambos estén a 0 es ilegal. Y que ambos estén a 1, pues hace que el biestable D funcione de forma normal. ¿Vale? Entonces, cuando, en este caso, como las entradas de preset y reset son activas a nivel bajo, cuando el preset está a 0 y el reset está a 1, entonces la salida Q es 1. Independientemente del dato que entra, independientemente si estamos en flanco subida o bajada. Cuando preset está a 1 y reset está a 0, independientemente del reloj, independientemente de la entrada, la salida Q es 0. ¿Vale? Aquí estamos combinando entradas activas a nivel bajo con salidas activas a nivel alto. Cuando las dos entradas de preset y reset están a 0, ese estado es ilegal. ¿Vale? Ese estado en teoría no tendría que poder existir. ¿No? Y si existiera, si se diera, pues no podemos determinar a priori la salida Q. Y ahora cuando las dos entradas están a 1, que quiere decir que son inactivas en este caso, pues ya dependemos del flanco de subida, en este caso. En flanco subida, entrada 0, salida 0, flanco subida, entrada 1, salida 1. Y aquí tanto, si no estamos en ningún flanco de subida, o sea, no estamos en flanco de subida, entonces da igual la entrada porque se mantiene el valor de Q.
Y además tenemos la entrada de habilitación, el enable. ¿Vale? Y de nuevo lo que nos permite esta entrada es determinar si habilitamos o no, está habilitado o no el biestable. Si funciona o no el biestable. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo acá. Aquí estamos con el circuito. Este es un D. Lo voy a traer por acá. Vale. Este es D. Estos serían T's con este JK. Vale. Esto es biestable T, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a, por ejemplo, vamos a ponerle 3 entradas, que serían el enable, le ponemos el label down y la orientation up. Vale, este es el enable. Este de aquí es label down y orientation up. El preset y el reset. El reset viene aquí. Vale, entonces label down y orientation up. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a poner en 0, en 0. Vale. Este es el enable. Este es el preset. Y este es el reset. Vale, entonces estas 3 entradas son asíncronas. ¿Vale? Eso quiere decir, ahora enable está a 0. ¿Vale? Como enable está a 0, pues no está habilitado. Como veis, no está cambiando. Debería cambiar cada 4, pero no cambia. Porque tenemos deshabilitado el biestable. ¿Vale? Cuando pongo enable a 1, entonces cada 4 cambia. Cuando esto está a 1, ¿vale? Cambia. ¿De acuerdo? Si yo pulso preset, vale, pues se pone en 1, ¿veis? A ver, pongo preset. Aquí hay una cosita, perdón, porque este preset debería cambiarlo a 1. A ver si no lo estoy poniendo bien. Este es el preset, este es el reset. Si el reset, vale, porque debe ser síncrono. Vale, si le pongo, el reset sí funciona porque es asíncrono en este caso. ¿Vale? El preset hace que en el siguiente pulso de reloj, a ver, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pues no está funcionando el preset. No sé por qué en este caso no está, debería, no sé si será una cosa del circuito del simulador o algo que se me está escapando, ¿vale? Porque con esto el preset debería cambiarlo a 1. ¿Vale? Y el reset, ponerlo a 0 cuando está en 1. ¿Veis? Lo pongo directamente a 0. De hecho, voy a cambiar acá, cuando esté todo en 1, voy a hacer una cosa. Voy a dejar esto aquí. Vaya, hombre. Esto se ha cambiado. A ver. 1, 0. Ah, perdona. A ver, vale, ya lo dejo ahí. A, 0. Ah, porque esto es un T, perdón. Y este es el D. Vale. A ver, 0, 1, 0. A ver, vamos a dejarlo. Vale, porque el 1. Vale, y aquí está cambiando. Este es el cambio, lo voy a dejar en 0 todos.
Ahora ya no cambian ninguno. Vale, esto está habilitado. Entonces preset pues debería en función según el reloj debería ponérselo a 1, pero no sé por qué no está funcionando. Dar un problemita, no sé. O hay algo que se me escapa o simplemente este circuit verse, esto no está funcionando como debería. Vale, porque preset lo que hace es ponerlo a ver si ahora lo pongo en... Voy a hacer una cosa. Vamos a ponerle... Lo voy a cambiar y voy a dejarlo... Ahora lo pongo en 0. Vale. 1, 0, 1, 0, 1. Claro, porque esto es un bistable 0. 1 y esto no cambia. Bueno, no importa. Tendré que... Habrá que ver exactamente por qué está ¿no? Porque si está en 0, en principio, el preset debería ponerle a 1. No sé. Bueno. Cosas que suceden, ¿no? Como tenemos aquí el preset, la fuerza de la salida del bistable es un valor lógico alto, a 1. Y el reset a 0. ¿De acuerdo? Cuando tenemos la habilitación, lo que es el entrada activa a nivel alto, entonces cuando lo ponemos a 1, entonces el bistable funciona normal. Y cuando ponemos a 0, entonces deshabilitamos ese bistable. No que es lo que estamos haciendo aquí. Está habilitado, ya lo deshabilito. Y ya no hay cambio, ¿vale? Y aquí, esto sería para pasarlo también y cambiarlo. Pongo a 0. Bueno, no hace... El reset sí funciona. No le pongo aquí a 1 y cambia a 0, pero el preset, por lo que sé, no está funcionando. Muy bien. Vale, estos son los flip-flops contra la habilitación. Y ya está. Y luego tenemos los contadores. Vale. Entonces, los contadores son circuitos que simplemente van contando desde 0 a n. Vale, entonces aquí lo que utilizamos son flip-flops básicamente. Por ejemplo, aquí tenemos un contador con biestables test, ¿vale? En el que tenemos una señal de reloj, 3 biestables test secuenciales en secuencia y una habilitación, este sería para habilitar el primero. Entonces, aquí tengo todos conectados con la misma señal de reloj, una entrada de enable para habilitar los 3 biestables y una entrada de reset para ponerlos todos a 0 cuando lo necesite, ¿vale? Entonces, como son biestables test, recordad que esto es toggle, ¿vale? Mientras esto esté a 0, el biestable no cambia. Como su valor es 0, pues entonces se queda en 0. Aquí lo mismo, ¿no? Como la entrada es 0, el biestable se queda en 0 en el valor inicial. Y luego el último biestable es una combinación AND de los dos anteriores. ¿Qué conseguimos con esto? Pues aquí tenemos un contador en el que cada pulso de reloj va a contar 000, 001, 010, 011, 011, 100, 101, 110, 111. En el momento en que yo dé la señal aquí de entrada, ¿no? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y ahora cambia a 0 otra vez. Es decir, es un contador circular. Y esto está hecho con biestables test más una puerta lógica AND. ¿Vale? Entonces, bueno. Luego el siguiente, si quisiéramos añadir otro biestable T, pues la entrada de este biestable T sería la salida del AND plus la salida de este de aquí. ¿Vale? Y así. Y estos son contadores sincronizados, son contadores síncronos. ¿Vale? Porque todos los biestables comparten la misma señal de reloj. Y esto hace que todos cambien al mismo tiempo. ¿Vale? Este comportamiento es esencial
en circuitos en los que necesitamos que en general los valores cambien al mismo tiempo en todas las memorias. ¿Vale? Luego tenemos contadores asíncronos. Los contadores asíncronos no depende cada biestable del mismo reloj, sino que las señales de reloj pueden ser independientes. ¿Vale? Entonces son más complejos y también más propensos a errores. Y luego tenemos contadores ascendentes y descendentes. En este caso tenemos un contador ascendente, ¿vale? Que va de 0 a 7. Y luego vuelve a empezar. A 7 y a la 0. ¿Vale? Vale. Bien. Los contadores, una vez que ya tenemos el circuito, se suelen representar directamente como una caja negra en la que tenemos una entrada clear que lo pone a 0, una entrada enable que habilita el contador, una entrada load que cuando está a 1 carga el dato que le pasas aquí en la entrada dato y un reloj de sincronización. Y luego tenemos la salida QN y otra salida fin que se pone a 1 cuando el contador llega a su máximo, a su cifra máxima. Vale, pues si un contador de 0 a 9, por ejemplo, fin valdrá 0, mientras Q valga de 0 a 8. Pero en el momento en que Q vale 9, entonces fin vale 1. Luego Q valdrá 0 de nuevo y fin valdrá 0 de nuevo. ¿Vale? Entonces, el contador al final lo que está contando son pulsos de reloj. ¿Vale? Cada vez que tenemos un flanco de subida, cambia el contador. ¿De acuerdo? Entonces, los biestables internos están sincronizados con el mismo pulso de reloj. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cronograma en función de los diferentes valores que tenemos. Está explicado completamente hacia abajo, ¿vale? Para que lo tengáis ahí bien. Ahora vamos a verlo aquí por encima. Tenemos aquí el reloj, el clear y el reset para inicializar. Entonces, aquí la carga, en la carga está 0, entonces aunque el dato sea 9, como la carga está 0, pues como la carga está 0, entonces el dato no se introduce. Para los primeros pulsos ponemos el reset, entonces aquí tenemos en el momento en que el reset se pone a 0, la salida se pone a 0, ¿vale? Entonces aquí aguantamos y entonces en el primer pulso de reloj el contador está deshabilitado, por lo tanto seguimos en 0. Ahora habilitamos el contador. En el siguiente pulso de reloj ya cuenta 1, siguiente pulso, flanco de subida, cuenta 2, siguiente flanco cuenta 3, siguiente flanco cuenta 4, deshabilitamos el contador, por lo tanto el siguiente flanco no cambia la salida, volvemos a habilitarlo, el siguiente flanco pasa 5 y ahora cargamos en el dato un 3 y habilitamos la entrada load. Por lo tanto, en el siguiente pulso de reloj se pasa a 3. Deshabilitamos la entrada load y habilitamos la entrada clear. Siguiente pulso de reloj, entrada clear, pasamos a 0. Siguiente pulso de reloj, como estamos enable, clear ya está en 0 y load está a 0 también, pues se sigue contando. 0, 1 y aquí el enable lo deshabilitamos y por lo tanto nos mantenemos en 2. Vale, es lo que tenemos acá. Inicialización asíncrona con el reset. Aquí en enable habilitamos el contador. Inicializamos de forma síncrona. ¿Vale? Das cuenta como la diferencia entre el reset y el clear
es que el reset, en el momento en que hacemos un reset, se inicializa el contador sin necesidad de esperar al pulso de subida. Si queremos inicializar el contador de forma síncrona, habilitamos Clear y la inicialización no se produce en el momento en que habilitamos el Clear, sino en el pulso de subida, el flanco de subida en que está habilitado Clear. Y pasa a 0. ¿Vale? Y luego acá pues estamos cargando el valor 3 con el load habilitado. ¿Vale? ¿Preguntas? Todo bien de momento. Muy bien. Vale, pues cuando hablamos de circuitos síncronos, podemos representar su comportamiento mediante lo que se conocen como finite state machines, ¿vale? Máquinas de estados finitos. Es decir, un circuito síncrono al final se puede representar, el estado de un circuito síncrono se puede representar mediante sus entradas y sus salidas. ¿Vale? Entonces, los cambios entre estados se producen en función de las entradas y del estado anterior. ¿Vale? Y el estado de un circuito se puede definir como el valor de sus salidas intermedias, digamos, ¿no? El valor de los biestables, en este caso. ¿Vale? El valor que tienen los biestables en un momento dado. ¿Vale? Entonces las entradas son las señales de entrada, ¿vale? Y suelen ser valores binarios. Las salidas son las señales generadas por la máquina de estados finitos, ¿vale? Entonces pueden depender o solo del estado o del estado y las entradas. Esto nos divide las máquinas de estados en dos tipos: máquinas de Moore, que dependen solo del estado, o máquinas de Mealy, que dependen del estado y de la entrada. Los estados son los valores de los biestables, es decir, los registros que almacenan la información. Esto, ya que estáis en informática, pues cuando trabajáis con objetos, el estado de un objeto está siempre representado por los valores de los atributos del objeto. Vale, entonces, en este caso, podríamos considerar o realizar un símil entre los atributos de un objeto y los biestables de un circuito. Y cuando cambia el valor de esos atributos o cambia el valor de los biestables, entonces cambia el estado del objeto. ¿Vale? Y luego tenemos las funciones de estado, que son funciones que definen las transiciones entre diferentes estados. Y tenemos también las funciones de salida, ¿vale? Que son las funciones que nos determinan el valor de las salidas del circuito. Aquí tenemos lo que sería una representación en la que tenemos las entradas y las salidas, que dependen tanto de las entradas como del estado del circuito, ¿vale? Entonces esto sería una FSM, bueno, no es realmente una representación de una máquina finita, de estados finitos, sino una representación de cómo las funciones de salida dependen tanto de las entradas como del estado actual. Y las funciones de estado dependen tanto de las entradas como del estado actual, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos hablando de una máquina de Mealy, en este caso. ¿Vale? Entonces, una máquina de estados, como estamos hablando de circuitos secuenciales, más concretamente biestables, depende o está sincronizado por un reloj que está conectado a todos los biestables del circuito. ¿Vale? Entonces, en cada flanco de subida o de bajada, en función de cómo lo tengamos configurado, actualizamos el estado actual en función de las entradas, ¿vale? Que las entradas pueden ser o bien solo las entradas o bien el estado actual con las entradas correspondientes, ¿vale? Y luego tenemos las funciones de
salida, las salidas que las generamos en función de los valores, el estado, ¿no? Los valores de los biestables y de las entradas, también en función de si estamos en una máquina finita Moore o una máquina finita Mili. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona una máquina de estado finita de Moore? Pues las salidas dependen únicamente del estado actual. ¿Vale? El estado puede depender depende tanto de las entradas como del estado. Pero las salidas dependen únicamente del estado. ¿Vale? Entonces esto es mucho más sencillo de predecir porque la salida va a cambiar solo cuando tengamos flancos de subida. ¿Vale? Porque el estado cambia o puede cambiar únicamente en los flancos de subida o los flancos de bajada, ¿no? Pero solo con un tic o un tac del reloj. Entonces, sabemos que tendremos una salida estable que se mantendrá al menos durante un pulso de reloj. ¿Vale? Entonces, en una máquina de estado finita de Moore, podemos representar esta máquina mediante un diagrama de estados. Entonces, cada estado es un círculo. El cambio entre estados se representa con una flecha. Los valores de entrada se representan en las flechas y las salidas se representan dentro de cada estado. Por ejemplo, ¿no? Partimos del estado inicial que tiene estas salidas o esta salida. Cuando tenemos una determinada entrada, por ejemplo, si tenemos una única entrada, pues podremos hacer, si la entrada es 0, pasamos a este estado en el que la salida es este de aquí, y si la entrada es 1, pues pasamos a este estado en el que la salida es esta de aquí. Las transiciones entre estados pueden ser a un mismo estado también, ¿no? Es decir, si tenemos un circuito, por ejemplo, en el que simplemente tenemos un biestable D, pues tendríamos dos estados, ¿no? En el que el estado 1 sería el estado inicial. Si la entrada es, por ejemplo, un tipo T, perdón, en un tipo T, ¿no? Si la entrada es 0, pues entonces nos quedaremos en el mismo estado. Si la entrada es 1, pues entonces pasaríamos a otro estado en el que la salida sería el invertido de la entrada, ¿vale? Y luego aquí nos pasaría lo mismo. En este segundo estado, si la entrada es 0, nos quedaríamos en él. Si la entrada es 1, pues pasaríamos al estado inicial. En la máquina de estados de Mili, las salidas del circuito, las salidas de la máquina, dependen tanto del estado actual como de las entradas, ¿vale? No solo del estado actual, sino también de las entradas. ¿Vale? Entonces, debido a esto, en el momento en que las entradas cambian, las salidas pueden cambiar también sin esperar al flanco de subida. Entonces, en el caso de una máquina de estados Mili, das cuenta como aquí ya las salidas dependen tanto del estado como de las entradas. En contraposición a la máquina de Moore, en el que las salidas dependen únicamente del estado actual. En la máquina de Mili, las salidas dependen tanto del estado como de las entradas. Entonces, la representación del diagrama de estados es bastante parecido, pero las salidas no se representan dentro del círculo, sino que se representan en las flechas. ¿Vale? Estado, entrada con salida y estado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el que
queremos detectar una secuencia de 3 o más unos consecutivos a través de una entrada, una única entrada. Entonces la entrada nos va a enviar ceros y unos, ¿vale? Y lo que queremos es diseñar una máquina de estados en el que la salida sea siempre 0, a menos que recibamos 3 unos seguidos. Va a recibir 3 unos seguidos, ¿qué significa? Pues que en 3 flancos de subida seguidos, la entrada es 1. ¿Vale? Recordad que estamos con circuitos secuenciales, circuitos síncronos. ¿Vale? Entonces, esta sería la máquina, la caja negra en la que tenemos una entrada, una salida, un clock y un reset. ¿Vale? Entonces, para estas entradas, la salida sería esta. ¿Te das cuenta que en el momento en que tenemos 3 unos, la salida cambia a 1? Aquí seguimos teniendo 1, por lo tanto, hemos tenido 3 unos, seguimos teniendo 1. Sigue con 1, seguimos teniendo 3 unos. Esto 3, seguimos, pues 1. Ahora ya cambia a 0, pues la salida es 0, porque ya no hemos tenido 3 unos seguidos. Y luego 1, 1, salida 0, otro 1, salida 1, porque hemos tenido 3 unos seguidos. ¿Vale? ¿Esto cómo lo representamos en una máquina de estados tipo Moore? Bueno, pues estado inicial, entrada 0, salida 0. Bueno, está en el estado inicial la salida es 0. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una entrada de 0, nos mantenemos en el estado inicial. Siempre salida 0, salida 0, salida 0. Cuando tenemos una entrada de 1, pasamos al estado 1, en el que la salida sigue siendo 0. Ahora aquí podemos tener o entrada 0 o entrada 1. Si la entrada es 0, volvemos al estado 0. Si la entrada es 1, pues pasamos al estado 2, en el que la salida sigue siendo 0, porque hemos tenido solo 2 unos. Ahora en este estado podemos tener entrada 0, que pasaríamos de nuevo al estado 0, o entrada 1, que pasaríamos al estado 3, en el que la salida cambia a 1. Porque hemos tenido 3 unos seguidos, 1, 2 y 3. Y si ahora en el estado 3 tenemos una entrada de 0, pues entonces pasamos al estado 0. Y si tenemos una entrada de 1, nos quedamos en el estado 3 con salida 1. Esta máquina de estados, este circuito, se puede representar también con una máquina de estados tipo Mili. ¿Vale? Tenemos un estado inicial 0, en el que tenemos una entrada 0 con salida 0 y nos quedamos en el mismo estado. Entrada 1, salida 0, pasamos al estado 1. Si estamos aquí, entrada 0, salida 0, pasamos al estado 0. Entrada 1, salida 0, pasamos al estado 2. Y en el estado 2, entrada 0, salida 0, pasamos al estado 0. Entrada 1, como ya hemos tenido 3 unos seguidos, salida 1 y nos quedamos en el mismo estado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Vale, entonces, bueno, con esta base, con los circuitos secuenciales y los flip-flops, a partir de aquí es cuando se generan el resto de circuitos, el resto de componentes, ¿vale? Simplemente con estos flip-flops y combinando, ¿vale? Combinando cosas. Entonces, al final los ordenadores que tenemos, los monitores, son simplemente una serie de circuitos en las que combinamos puertas lógicas con señales de tensión y con flip-flops. ¿Vale? Y eso a un nivel de millones y millones de componentes en circuitos integrados.
¿no? Los circuitos integrados tienen pues millones y millones de componentes que hacen que tengamos memoria RAM, ROM, tengamos decodificadores que interpretan instrucciones y todo a base de repetir, ¿no? Reutilizar flip-flops, puertas lógicas combinadas. ¿Vale? ¿Preguntas? Todo bien de momento. Todo bien. Vale, vale. Bueno, pues esta última parte de la clase la vamos a dedicar a, os voy a dar tiempo, y también los que estáis viendo el vídeo, para que rellenéis el cuestionario de satisfacción con el curso, ¿vale? Porque nos han dado un toque desde Jefatura de Estudios que parece que la participación está siendo escasa y es importante que los alumnos rellenéis ese cuestionario, ¿no? En el que evaluáis mi desempeño como profesor y luego también lo que es el interés de la asignatura. ¿Vale? Entonces, algunos, no sé si habéis rellenado ya alguno de vosotros el cuestionario, porque como es a nivel de alumno, no sé exactamente dónde está. Yo creo que en el propio campus, ¿no? Habrá, no sé si en la propia asignatura, antes de entrar, no sé si estará a nivel de asignatura o a nivel general y en alguna sección en la que puedes elegir cuál es el cuestionario que quieres rellenar. ¿Vale? Yo entiendo o creo que está más a nivel de asignatura. ¿Lo tenéis localizado vosotros? ¿Alguno de vosotros o vosotras? Sí, yo justo le acabo de ver. Vale. ¿Dónde está, Mario? Está según entras en el campus, en el apartado de encuestas. Encuestas, que es encuestas a nivel general, ¿verdad? No a nivel de Sí, asignatura. satisfacción con la titulación, justo. Vale. Y ahí, vale. En encuesta y ahí puedes elegir, entiendo, la asignatura, ¿verdad? Pues no, le voy a dar ahora mismo, no sé, a ver, Ajá. realizar encuesta. Esta parece que solo es de la propia, lo que es UAX, con la propia De la titulación. titulación, ¿no? Vale, vale. Sí. Pues entonces yo creo que a nivel de asignatura tendría que haber. Sí, pero el de las asignaturas creo que lo ponen un poco más tarde, que a mí me recuerdo Ah, del año pasado y creo que lo ponen un poco más tarde. bueno, en este caso me parece que no, porque nos han dicho de la jefatura de estudios que solo estaba el 3%. Ah, pues entonces ni idea. Vamos, a mí solo me aparece este, no me aparece ninguno más. Vale, vale, pues lo consultaré entonces. Vale, porque en principio, a ver si yo tengo aquí el campus y me aparecen todas mis asignaturas y luego cada asignatura pues tiene como una flechita, no sé si vosotros tendréis lo mismo. Yo tengo aquí sistemas digitales, le doy a flechita y me pone aula, listados, programa, estudiantes, bibliografía, exámenes, tal, tal, tal. Entonces no sé si vosotros lo tendréis ahí de esa manera, si os aparecerán por ahí. Yo me meto, pero nada, la asignatura nada. Normalmente suele aparecer donde te he dicho al principio. Ahí, vamos, el año pasado siempre te aparecen ahí con cada Sí, una de las asignaturas. tienes razón, ahora mismo todavía no está activo. Por lo menos No solo está está activo. el del general, pero no el Vale, de... vale, pues lo voy a comentar entonces, que por lo menos para este segundo cuatrimestre, porque nos han pedido que en las clases lo comentemos y que dedicáramos un tiempo a rellenarlo. Entonces, si no está activo todavía, pues no se puede rellenar. Lo comentaré yo a la jefa de estudios, a ver qué nos dice. Vale, bueno, pues no sé si queréis que repasemos alguna cosa de esta unidad o de alguna de las 5 unidades que hemos visto hasta ahora. Si, a ver, lo tenemos por acá. Las unidades son Yo, representación de la Enrique, luego información. tengo un par de dudas, pero en privado. Vale, vale, vale. Pues alguien que tenga dudas en público. ¿Vale? Representación de la información, pues lo que eran los sistemas binarios, decimal, hexadecimal, el álgebra de Boole, los circuitos combinacionales, luego la aritmética binaria, los circuitos secuenciales y luego hablaremos de el direccionamiento de memoria, que es la última unidad.
¿vale? Direccionamiento de memorias, que también pues utilizando flip-flops, generar memorias que almacenen datos, básicamente. Vale, entonces si no tenéis preguntas, pues lo dejamos por hoy. Yo le miraré lo de las encuestas y a ver qué me dicen y ya os cuento algo. ¿Vale? Vale. Perfecto. Muy bien. Hasta luego, Venga. gracias. Pues parlem entonces. Adiós. Adiós. Chao, hasta luego. Vale. Pues venga, esperamos a... Vale, faltaría David por salir. Y si no, pues... Vale. Ah, mira, Juanjo está también. Esto es participantes. Enrique, David y Mario. Vale, Mario, te expulso, ¿vale? No porque tenga nada contra ti, sino porque... Era yo el de la duda. David, perdón, David, te expulso. O sea, Mario es el que quieres preguntar, ¿verdad? Claro, claro, digo que te equivocas, Sí, que te me he equivocas. equivocado, me he equivocado. Eliminar de la sesión, venga. A ver, no sé si me está haciendo caso. A ver, Parece que todavía no me sigue. deja, ¿no? Eliminar asistente, que va. Dejamos, pues nos vamos sino a la... voy a parar de grabar.